Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y por supuesto, de mucha ilusión. Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les emociona, les intriga y les hace suspirar: Kerem y Ande. Sí, han oído bien. Esos dos nombres que resuenan en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Esa pareja que, aunque ya no sean pareja en la vida real, siguen generando una química innegable y un interés imparable. Y hoy vamos a indagar en un rumor, en una posibilidad, en un pequeño secreto que ha estado circulando por las redes sociales y por los foros de fans: Kerem y Ande juntos, en España. ¿En un lugar secreto? ¿En un lugar que nadie imagina? Prepárense para un viaje lleno de misterio, especulación y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde siempre encontrarán noticias frescas, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor por el mundo del entretenimiento turco. Y para los que ya son parte de esta familia, gracias de corazón por su apoyo incondicional. Son lo más. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem y Ande. España. Lugar secreto. La combinación suena intrigante, ¿verdad? Durante semanas han surgido rumores, pistas a medias, fotos borrosas y comentarios enigmáticos que apuntan a que, efectivamente, nuestros queridos actores podrían haber estado en territorio español. ¿Pero dónde? ¿Por qué? ¿Y lo más importante, juntos? Para empezar, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Ande son figuras públicas internacionales. Sus movimientos son constantemente vigilados y documentados por fans y paparazzis. Mantener algo en secreto, especialmente cuando se trata de un viaje al extranjero, es una tarea titánica. Sin embargo, España ofrece una gran variedad de rincones escondidos, lugares con encanto alejados de las grandes ciudades, donde podría ser posible pasar desapercibido, al menos por un tiempo. Se ha especulado mucho sobre diferentes lugares. Algunos han sugerido las Islas Canarias, concretamente Tenerife o Gran Canaria, por su clima privilegiado y su relativa lejanía del bullicio mediático. Otros han apuntado a la costa mediterránea, quizás alguna cala escondida en la Costa Brava o un pueblo blanco en la Costa de la Luz. Incluso se ha hablado de zonas rurales en el interior, como la Alpujarra Granadina o algún pueblo con encanto en la Sierra de Gredos. ¿Pero qué pruebas tenemos de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay confirmación oficial, por supuesto. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, los fans más observadores han encontrado pequeñas pistas en sus redes sociales. Fotos con paisajes que recuerdan a ciertos lugares de España, comentarios sutiles en sus publicaciones, e incluso coincidencias en las personas que los siguen en Instagram y que, curiosamente, también parecen estar en España al mismo tiempo. Por ejemplo, hubo una foto de Ande hace unas semanas donde se la veía con un sombrero y unas gafas de sol, disfrutando de un paisaje que, según algunos, se parecía mucho a las vistas desde el Parque Nacional del Teide en Tenerife. La combinación del volcán imponente al fondo, la vegetación volcánica y el cielo azul intenso, eran elementos que coincidían con las imágenes conocidas del Teide. Rápidamente los detectives de Instagram se pusieron manos a la obra, comparando la angulación de la foto, la luz y sombra, e incluso la forma de las nubes, con imágenes de archivo del Teide. Y casi al mismo tiempo Kerem publicó una historia en Instagram donde se podía ver un plato de paella, un plato típico español. No era una paella cualquiera, por cierto. Se trataba de una paella valenciana con su característico color amarillo, los trozos de pollo y conejo a la vista, y el socarrat en el fondo, esa costra crujiente que tanto gusta a los valencianos. Los fans más entendidos en gastronomía española incluso se aventuraron a identificar el tipo de restaurante por el aspecto del plato y el mantel a cuadros que se vislumbraba en la mesa. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y en las redes sociales, el humo se convierte rápidamente en un incendio. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué estarían juntos en España? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos fans sueñan con una reconciliación. Creen que este viaje podría ser una oportunidad para reconectar, para pasar tiempo juntos lejos de la presión mediática y para ver si aún existe esa chispa que los unió.
Otros, en cambio, son más realistas y piensan que podría tratarse de un proyecto profesional. Quizás una campaña publicitaria para una marca española, una colaboración en una serie o película, o incluso la grabación de un videoclip musical. En este sentido, hay que recordar que ambos actores han manifestado en varias ocasiones su interés por trabajar en el mercado español. Ande, por ejemplo, ha expresado su admiración por directores como Pedro Almodóvar y su deseo de participar en producciones españolas. Ha hablado de la intensidad emocional de sus películas, de la forma en que aborda los personajes femeninos y de la estética tan particular que las caracteriza. Incluso ha comentado que le gustaría interpretar a una chica Almodóvar, un papel que le permitiría explorar su lado más dramático y pasional. Y Kerem, por su parte, ha demostrado tener una gran conexión con la cultura latina, y ha hablado de aprender español para poder trabajar en proyectos en este idioma. Ha sido visto practicando frases en español en entrevistas y ha elogiado el trabajo de actores como Javier Bardem y Penélope Cruz. Además, su personalidad extrovertida y su facilidad para conectar con el público lo convierten en un candidato ideal para trabajar en el mercado latinoamericano, donde sus telenovelas ya gozan de una gran popularidad. Pero, ¿y si no se trata de nada de esto? ¿Y si simplemente están de vacaciones? Es posible, por supuesto. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre como les plazca. Quizás simplemente eligieron España como destino vacacional y casualmente coincidieron en el tiempo y en el lugar. Podrían haber estado buscando un respiro del ajetreo de sus vidas en Turquía, un lugar donde puedan relajarse, disfrutar del sol y la buena comida, y recargar energías para sus próximos proyectos. Sin embargo, la idea de que simplemente estén de vacaciones parece demasiado sencilla para los fans más entregados. Para ellos siempre hay algo más detrás de cada movimiento de Kerem y Hande, un significado oculto, una señal de que su historia de amor podría tener un nuevo capítulo. Pero volviendo al tema del lugar secreto, hay una teoría que me parece especialmente interesante. Y es la que apunta a un pequeño pueblo en la provincia de Cuenca, llamado Valdemeca. Sé que suena improbable, pero escuchen esto. Valdemeca es un pueblo conocido por su arte rupestre y por su entorno natural impresionante. Es un lugar tranquilo, alejado de las rutas turísticas habituales y con un encanto especial. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y su iglesia medieval crean una atmósfera mágica que transporta a los visitantes a otra época. Además, se da la circunstancia de que en Valdemeca hay un pequeño hotel rural, propiedad de una familia turca. Sí, han oído bien. Un hotel turco en medio de la España rural. Este hotel, llamado la Casa Turca de Valdemeca, es un oasis de tranquilidad y hospitalidad en medio del campo. Sus habitaciones están decoradas con gusto, combinando elementos tradicionales turcos con el encanto rústico de la zona. Además, el hotel ofrece una cocina exquisita, con platos típicos de la gastronomía turca elaborados con ingredientes frescos y de temporada. Y según algunos rumores, tanto Kerem como Hande habrían sido vistos en este hotel hace unas semanas. No hay fotos ni vídeos que lo confirmen, pero la teoría ha ganado fuerza en los últimos días. Un usuario anónimo en un foro de fans afirmó haber visto a Kerem paseando por las calles del pueblo y a Hande disfrutando de un té turco en el jardín del hotel. Aunque esta información no ha sido verificada, ha sido suficiente para desatar la locura entre los seguidores de la pareja. ¿Por qué Valdemeca? Bueno, podría ser por la discreción que ofrece el lugar, por la posibilidad de alojarse en un hotel regentado por compatriotas, o simplemente por la belleza del entorno. El hecho de que el hotel sea propiedad de una familia turca les permitiría comunicarse en su idioma natal, sentirse como en casa y evitar la atención de los medios de comunicación. Además, el entorno natural de Valdemeca, con sus montañas, sus bosques y sus ríos, les ofrecería un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Sea como sea, la idea de Kerem y Hande escondidos en un pueblo de Cuenca me parece fascinante. Claro, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que Kerem y Hande hayan estado juntos en España, ni mucho menos de que hayan estado en Valdemeca. Pero, ¿acaso no es divertido soñar un poco? ¿Acaso no es emocionante imaginar la posibilidad de que nuestros actores favoritos estén disfrutando de un rincón secreto de España? Lo que sí es cierto es que el interés por Kerem y Hande sigue más vivo que nunca. Su química en pantalla fue innegable y su relación, aunque terminara, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y mientras sigan generando esta pasión, seguiremos hablando de ellos, especulando sobre sus vidas y soñando con un posible reencuentro.
Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje lleno de misterio y especulación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los posibles lugares secretos de España donde podrían haber estado Kerem y Ande. En resumen, hemos explorado diferentes teorías, desde las Islas Canarias hasta la Alpujarra granadina, pasando por la costa mediterránea y, por supuesto, el intrigante pueblo de Valdemeca en Cuenca. Hemos analizado las pistas que han surgido en las redes sociales y hemos debatido sobre las posibles razones que podrían haber llevado a Kerem y Ande a viajar juntos a España. Aunque no tenemos confirmación oficial de nada, lo cierto es que el rumor de su presencia en España ha generado una gran expectación y ha avivado la llama de la esperanza en muchos fans. La incertidumbre sobre su paradero y sus intenciones solo ha contribuido a alimentar la fascinación que despiertan estos dos actores. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo compartiendo este momento y sumergiéndose en este misterio. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido con mis especulaciones. Me divierte mucho investigar estos rumores y compartirlos con ustedes, porque sé que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento turco y sobre todo por Kerem y Ande. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Dónde creen que podrían haber estado Kerem y Ande en España? ¿Creen que se trata de una reconciliación, de un proyecto profesional o simplemente de unas vacaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías más descabelladas, sus pistas más sutiles y sus deseos más profundos. Este es un espacio para que todos los fans de Kerem y Ande puedan expresar sus opiniones y compartir su amor por esta pareja icónica. Además, quiero aprovechar para preguntarles qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. ¿Les gustaría que investigara otros rumores sobre actores turcos? ¿Les gustaría que analizara las últimas tendencias en la televisión turca? ¿Les gustaría que compartiera mis recetas favoritas de la gastronomía turca? Déjenme sus sugerencias en los comentarios y haré todo lo posible por complacerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al día de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo mi pasión por el cine, la televisión y la cultura turca con todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y sigan soñando con Kerem y Ande.